Si creciste en los 80 y 90 aquí en los Estados Unidos, probablemente recuerdes el día de la pizza en la escuela. Para mí siempre fue los viernes, y no era solo cualquier pizza, sino la icónica pizza rectangular que voy a hacer hoy, usando la receta original de 1988. Gracias a mis patrocinadores de Patreon por las ideas para este canal, mientras volvemos a la secundaria para el día de la pizza en Degustando Historia. Por lo general no cubro la historia de los 80 y 90 o algo tan reciente aquí en el canal, pero cuando alguien publicó en la página de Reddit de Degustando Historia la receta original de esta pizza que tanto amaba en la primaria y secundaria, decidí que simplemente tenía que hacerla. Este es un episodio de Degustando Historia con Max Miller. La receta proviene de un folleto de 1988 distribuido en escuelas de Estados Unidos, llamado Recetas en Cantidad para el Servicio de Alimentos Escolares del Departamento de Agricultura, con recetas de favoritos escolares de finales del siglo XX como puré de papas instantáneo, sloppy joes o bistec Salisbury para niños. Es el día del bistec Salisbury. Pero mi favorita era la pizza cuadrada o realmente rectangular, y hay algunas variaciones en cuanto a cómo hicieron esta pizza. El primero siendo la corteza. Para la masa de pizza, use la receta de corteza de pizza CB14 o la receta de corteza de pizza vertible CB15. ¿Corteza de pizza vertible? Interesante. Ahora no sé si mi cocinera de la escuela usó esta receta o si hizo la corteza de pizza regular, pero quiero hacer corteza de pizza vertible, así que eso es lo que voy a hacer. La receta pide 100 porciones de pizza, pero no necesito tantas. Así que voy a reducirlo a 10 porciones de pizza para las cuales necesitas 2 cucharaditas y media o 7 gramos de levadura seca activa, una taza y 2/3 o 375 mililitros de agua tibia, 110 grados Fahrenheit, 2 y media tazas o 320 g de harina de todo uso o de pan, 3/4 de taza o 55 g de leche en polvo desnatada instantánea, 2 cucharadas o 25 g de azúcar, 1/4 cucharadita de sal, 1 y media cucharadita de aceite vegetal más extra para engrasar el molde y 1 y media cucharada o 15 g de harina de maíz. Primero disuelve la levadura seca en el agua y déjala reposar por 5 minutos. Mientras reposa, añade harina, leche en polvo, azúcar y sal en una batidora de pie y mezcla con batidora a baja velocidad por 4 minutos. No estoy seguro por qué la receta pide batirlo tanto tiempo en este punto sin líquido, pero eso es lo que dice, así que eso hago. Después de 4 minutos, añade la levadura espumosa y el aceite vegetal a la mezcla y continúa mezclando a velocidad media durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara tu sartén. La receta pide 5 bandejas de horno, pero estas son realmente enormes. No van a caber en un horno casero, así que las que usamos en casa, incluso las grandes, son bandejas de medio tamaño, así que eso es lo que voy a usar y solo voy a usar una de ellas, que será para 10 porciones. Cubre la bandeja mediana con un poco más de aceite y espolvorea encima harina de maíz, distribuyéndola uniformemente. Cuando la masa esté lista, viértela en la bandeja y extiéndela cubriendo la base. Ahora, realmente pensé que la había regado aquí porque no había forma de que esta cantidad de masa fuera a cubrir el fondo de la bandeja, pero la dejé por un par de minutos y se relajó un poco, y finalmente tuve una bonita capa delgada de masa por todo. Probablemente por eso la receta indica reposar la masa 20 minutos mientras precalientas el horno a 475 grados Fahrenheit o 25 si usas horno de convección. Son 245 grados o 218 grados Celsius para aquellos de ustedes que no viven en los Estados Unidos o en el otro puñado de países que todavía usan Fahrenheit. Veo a mis amigos en los Estados Federados de Micronesia. Después de reposar la masa por 20 minutos, hornéala por 10 minutos o 7 si usas horno de convección. En este punto, la masa debería estar prehorneada. No está completamente lista, pero tendrá más tiempo en el horno una vez que agreguemos nuestros ingredientes y tenemos un par de opciones. Está la pizza con topping de queso y una para pizza con topping de carne molida. Quizás mi escuela nunca tuvo el topping de carne molida o simplemente nunca lo probé. Honestamente, no puedo recordar, pero solo recuerdo comer esto como una pizza de queso, así que esa es la que voy a hacer. Necesitarás 12 gramos de cebolla seca, un medio cucharadita de ajo en polvo, 1/4 cucharadita de pimienta negra, 160 gramos de pasta de tomate, 330 mililitros de agua, 2 cebollitas, de albahaca seca, 2 cebollitas, de orégano seco, 1 y media cucharadita de mejorana seca, 1 medio cucharadita de tomillo seco y 565 gramos de queso mozzarella rallado. Para hacer la pizza de carne, reduce el queso a la mitad y añade menos de medio kilo de carne molida cocida. Para la versión de queso, mezcla las cebollas,
el ajo en polvo, la pimienta, la pasta de tomate, el agua y las especias en una cacerola. Llévala a fuego lento y deja hervir por 10 minutos. Mientras hierve a fuego lento, esparce una taza y media de queso sobre la corteza de la pizza. Después de que la salsa haya hervido por 10 minutos, viértela uniformemente sobre el queso. De nuevo, parecía que no iba a haber suficiente salsa, pero sí la había, aunque al esparcirla desordené un poco el queso. Parece que esto fue realmente un problema incluso en 1988, porque en recetas posteriores de los 90 simplemente te hacen agregar esa taza y media de queso a la salsa antes de ponerla. Es más sencillo, cuando la salsa de tomate cubra la bandeja, espolvorea uniformemente el queso restante por encima. Ahora, si recuerdas, estas pizzas no tenían un borde alrededor del borde como una pizza redonda, así que quieres llevar el queso hasta el borde de la bandeja. Luego mete eso en el horno a 475 grados Fahrenheit durante 50 minutos si usas convección y hornea hasta que esté ligeramente dorado por encima. La receta indica hornear de 15 a 18 minutos, pero en mi opinión eso sería demasiado tiempo. Solo tomó unos 11 minutos para dorarse por encima, y creo que eso es solo porque estoy haciendo una décima parte de la cantidad original, así que solo mantén un ojo en ello. Dos cosas interesantes más en este folleto que quería compartir. Primero, los adornos. Da instrucciones sobre cómo hacer cintas o rizos de zanahoria, abanicos de apio, rosas de rábano, cebollas, tulipanes de rábano o una rosa de tomate, y personalmente no recuerdo que mi señora del almuerzo nos hiciera alguna vez rosas de rábano, y francamente creo que es algo injusto esperar que una señora del almuerzo ya muy ocupada o un hombre del almuerzo haga rosas de rábano para un montón de niños de 6 años. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero si lo hicieron en tu escuela, cuéntame. El otro detalle interesante es que después de cada receta te dice cuánto equivale cada porción del plato a porciones de carne, verdura y pan. Una porción de nuestra pizza de queso, no la de carne, equivale a 2 onzas de carne magra cocida, un cuarto de taza de verdura y 2 porciones de pan, que es de lo que se trataba el almuerzo escolar. Se trataba de asegurarse de que los niños obtuvieran suficientes porciones de carne, verduras y pan o nutrientes en general, o al menos ese era el objetivo, aunque no siempre sucedía como se puede ver en los almuerzos de finales del siglo XX. El año pasado hice un video sobre la historia del almuerzo escolar, y se centró principalmente en la historia anterior a 1960, así que decidí que esta sería una buena oportunidad para llenar algunas de las lagunas posteriores a 1960, y lo primero que encontré en realidad vino de un comentario dejado en ese video sobre cómo el Partido Pantera Negra influyó en el programa de desayuno escolar. Verás, a finales de los años 60 salió un estudio que mostraba que los niños que no desayunaban no rendían tan bien en la escuela. Estaban exhaustos, se dormían y no lograban concentrarse. Tiene bastante sentido, tanto que ni siquiera pensarías que necesitarías un estudio para demostrarlo, pero lo hicieron y también mostró que la mayoría de estos niños estaban en barrios más pobres donde no desayunaban por la mañana, generalmente porque no podían permitírselo. Así que en 1969, el Partido Pantera Negra inició un programa en una iglesia en Oakland, California, que proporcionaba desayunos gratuitos a los niños que los necesitaban. El primer día solo se presentaron 11 niños, pero al final de esa primera semana, 135 niños participaban todos los días. El éxito del programa fue tan grande que el partido decidió que todas sus secciones lo repetirían. Así que este programa de desayunos que estaban haciendo los Panteras Negras se estaba llevando a cabo en todo el país y se volvió realmente muy grande. Tan grande que captó la atención del director del FBI, J. Edgar Hoover, quien odiaba a los Panteras Negras. Odiaba prácticamente todo, y este programa que daba desayunos gratuitos a los niños fue tan exitoso que Hoover decidió que debía ser detenido. El programa representa la mejor y más influyente actividad que tiene el BPP, y como tal es potencialmente la mayor amenaza para los esfuerzos de las autoridades para neutralizar al BPP y destruir lo que representa. Buen tipo ese J. Edgar. Comenzó una campaña que difundía rumores de que los Panteras Negras estaban envenenando los desayunos y eso no funcionó, así que en su lugar simplemente hizo que la policía entrara y destrozara los lugares, destruyendo toda la comida antes de que pudiera ser servida a los niños. Desafortunadamente fue efectivo y llevó a la discontinuación y desmantelamiento del programa, pero ya se había vuelto tan popular que no podía desaparecer.
Ese programa desapareció, pero el deseo de los niños por los desayunos no, por lo que dio un gran impulso a otro programa que ya había estado en vigencia desde 1966, pero que realmente no había despegado, y ese era un programa gubernamental llamado el Programa de Desayunos Escolares que el Congreso autorizó permanentemente en 1975. Aunque también fue objeto de críticas solo 6 años después, cuando grandes recortes presupuestarios golpearon al gobierno y se mantuvo, y todavía existe hoy, pero incluso hoy sigue siendo un tema político controvertido, pero fue durante estos recortes presupuestarios al principio de la administración Reagan que llevó a otra afirmación de almuerzo bastante infame que el gobierno iba a considerar el ketchup como una verdura. Ahora, ¿cómo surgió esto? Fue que durante las discusiones en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre cómo podrían seguir alimentando a los niños a la luz de estos recortes presupuestarios al programa de almuerzo escolar, tuvieron una reunión donde se podían lanzar libremente ideas. Todo vale. Fue una de esas reuniones donde es como decir lo que estás pensando, no hay malas ideas. Bueno, una persona tuvo la idea de cambiar un poco los estándares de nutrición, lo que permitiría que el encurtido y el ketchup se consideraran un vegetal. Esa fue una mala idea y, desafortunadamente, alguien la anotó y no se eliminó. Ahora, nunca se convirtió realmente en política. Pero todo el asunto de que el ketchup es un vegetal sí se hizo público y hubo una fuerte reacción, con razón. Como criticó un senador, esta es una de las regulaciones más ridículas que me he escuchado y supongo que no necesito agregar que sé algo sobre ketchup y encurtidos o lo sabía en un momento. Y la razón por la que dice que sabe algo sobre ketchup y encurtidos es que ese senador era Henry J. Heinz, el tercero de la familia Heinz Ketchup, pero oficialmente el gobierno nunca consideró realmente al ketchup como un vegetal. Eso no quiere decir que no se hayan hecho otras afirmaciones dudosas al programa de almuerzo escolar. Retrocediendo hasta 1975, hubo un programa piloto que comenzó primero en Las Vegas y luego se extendió a Nueva York, Milwaukee y varias otras ciudades donde las escuelas comenzaron a cambiar sus menús de almuerzo para imitar más la comida rápida que se estaba volviendo popular entre los estudiantes. Esto resultó en menús con tacos de carne y queso, pizzas de queso, un burrito de carne y frijoles, un perro caliente de maíz, pollo frito y hamburguesa. También hay huevos duros, queso cottage y ensalada de chef disponibles. También tenían una nueva alternativa a la leche que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó como una alternativa aprobada a la leche y se llamaba el Super Shake, que esencialmente era un batido, pero no usaban helado, pero sí usaban emulsionantes y estabilizadores que le daban la textura cremosa. Los batidos terminados son 96.75% libres de grasa, lo que no sería posible si se hicieran con helado. Para cumplir con el requisito de que los niños necesitan tener un vegetal en su plato, les dieron a los niños dos opciones, una ensalada o papas fritas, y no es sorprendente para nadie que el número de estudiantes que eligen ensalada sobre las papas tiene que considerarse insignificante. Lo cierto es que estas eran realmente las comidas saludables. Estas eran las comidas que cumplían con todos los estándares que les permitirían ser reembolsadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero se ofrecían otras comidas que no cumplían con estos estándares. Se veía a muchos estudiantes tomando almuerzos como 2 rollos de canela y una coca, 4 galletas de azúcar y Sprite, 2 bolsas de papas fritas y un batido, o solo un vaso de refresco. Y aún con estas críticas, el almuerzo de la escuela secundaria de Las Vegas era superior a la mayoría de los 135 que se probaron en todo el país hace varios años, pero ni la fast foodificación de los años 70 ni los recortes presupuestarios de los años 80 se compararían con lo que le sucedió a los almuerzos escolares en los años 90 cuando yo los comía. Verás, en los años 70 intentaron imitar la comida rápida de la época, pero en los años 90 se implementaron nuevas regulaciones que permitieron que las empresas de comida rápida simplemente entraran directamente a las escuelas. Había productos de marca de McDonald's, Chick-fil-A, Pizza Hut, lo que sea, estaba allí. Ahora, no todas las escuelas tenían esto. En mi escuela nunca lo hicieron y en ese momento a los niños no nos gustaba, pero en retrospectiva probablemente fue algo bueno. Sin embargo, para el año 2000, 1 de cada 5 escuelas en los Estados Unidos tenía algunos de estos productos de marca. Ahora, parece que los últimos años 90 y principios de los 2000 fueron el peor periodo nutricionalmente para los almuerzos escolares estadounidenses, con alrededor del 35% de las calorías provenientes de la grasa, pero eventualmente las escuelas comenzaron a contraatacar. Desde que estaba en la preparatoria, hubo un esfuerzo para eliminar las máquinas expendedoras y lo lograron mientras yo estudiaba allí o poco después, no recuerdo exactamente cuándo.
En las últimas décadas se ha intentado mejorar la nutrición de los almuerzos escolares en los Estados Unidos, logrando éxito en algunos lugares. Sin embargo, sigue siendo un tema de debate político. Pero eso es comida presente, y yo estoy todo sobre la historia de la comida. Así que viajemos atrás en el tiempo hasta 1988, cuando un Max de 5 años entró a la primaria Madison Heights para probar su primera rebanada de pizza cuadrada. Una vez que la pizza esté lista, sácala del horno y rebánala. Había planeado hacer 10 rebanadas, pero resulta que cortar eso en 10 iba a ser un poco raro. Así que las corté en 9 y aquí estamos. Almuerzo escolar de 1988. Huele igual que hace más de 30 años. Veamos si también sabe de esa manera. Recuerdos desde los rincones de mi mente. Esa es mi mejor Barbra Streisand. Sabe justo como eso. Todas esas hierbas son exactamente las mismas que eran. Creo que sabe un poco más fresco de lo que recuerdo. Los sabores están más intensos. Pero eso es ellos. Esto es la pizza. Y esa es la masa, esa masa vertible. Eso debe ser lo que estaban usando en mi escuela porque esa es la masa. También me encanta que hoy nunca pensaría en beber leche con chocolate con pizza, pero en la secundaria siempre tomaba leche con chocolate con pizza. Eran más pequeñas. Busqué un cartón que fuera más pequeño y no pude encontrarlo. Mi hermana, que recientemente dejó de enseñar en la escuela primaria, me dijo que su escuela todavía tiene los cartoncitos y que simplemente debería ir a una escuela primaria y pedir un cartón, pero pensé que eso podría ser raro, así que conseguí uno grande. Está bien. Todavía va con pizza. Debería haber hecho las 100 rebanadas. Si extrañas esta pizza, te sugiero que la prepares. Es bastante genial probar este sabor, porque no creo que lo hagan más, al menos no así en las escuelas y... Felicitaciones a todas las señoras y señores del almuerzo que están ahí hoy y de mi pasado. Ellos hacen el buen trabajo. Oh, también algo de lo que mi hermana me recordó sobre la leche de chocolate. ¿Alguien más recuerda que hubo un periodo de 1 o 2 años en muchas escuelas donde cambiaron de las cajas a estas bolsas de leche, ya sea leche regular o de chocolate, y era como una bolsa transparente? Era como una vejiga de leche. Era asqueroso. Metías la pajilla como en un caprizón, pero de lado. ¿Alguien lo recuerda? Ella y yo lo recordamos, pero ninguno de nuestros amigos parece hacerlo, así que pensamos que tal vez estábamos locos. De todos modos, déjame saber en los comentarios y nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.